La Tierra es un planeta único. Una inmensa esfera de roca de 40.000 kilómetros de circunferencia es un refugio. Un tercio de tierra firme, 2/3 de agua y una atmósfera rica en oxígeno, el único lugar que alberga vida en el universo conocido. Pero este oasis verde y azul no siempre ha sido tan acogedor. El planeta luce las cicatrices de un pasado traumático, un pasado de entornos extremos y catástrofes extremas. En el transcurso de casi 5.000 millones de años, ha sido un mundo en transformación, un mundo de fuego, un mundo de hielo, de mares embravecidos y cielos tóxicos. Las formas de vida que ahora habitan su superficie son los afortunados supervivientes de una serie de extinciones masivas. Durante los últimos 200 años, los científicos han explorado el planeta y desvelado sus secretos. Sus notables descubrimientos nos cuentan una historia increíble, la historia de cómo se hizo la Tierra. Así se hizo la Tierra. Durante miles de años el hombre ignoró la verdadera edad del mundo y su origen. Pero hace poco más de 200 años, todo esto cambió. Escocia, la costa de Edimburgo. Aquí fue donde un día de 1788, el descubrimiento de un pequeño afloramiento rocoso reescribiría por completo la historia de la Tierra. El geólogo Geoffrey Bolton se dirige a Siccar Point, un lugar inhóspito en el que el inconformista granjero escocés James Hutton realizó este descubrimiento. Hutton se convertiría en el padre de la geología moderna. Hutton era un apasionado buscador de la verdad, una mente inquieta. Cuando se hizo cargo de la granja de su padre, vio unas rocas bajo el suelo y se preguntó qué podrían ser. Hutton estaba obsesionado por descubrir cómo se habían formado las piedras de la Tierra. Sus investigaciones de campo lo llevaron a viajar por toda Escocia e hicieron que se percatase de que procesos extremadamente lentos podían crear las rocas que vio en las capas de sedimento. Recorrió muchos kilómetros a lomos de su caballo para visitar lugares en los que esperaba vivir experiencias geológicas emocionantes, aunque la silla de montar le producía unas llagas terribles. Hutton sacó la conclusión de que las rocas podían tardar cientos de miles de años en formarse, pero no eran más que especulaciones, y sus radicales ideas contradecían la versión aceptada sobre la historia de la Tierra, que procedía de la Iglesia. Durante generaciones, el catolicismo había sido la única voz autorizada para explicar la creación, basándose en el libro del Génesis. Utilizando las genealogías de la Biblia, los líderes de la Iglesia afirmaban con rotundidad que conocían la edad exacta de la Tierra. El arzobispo Usher había calculado en el siglo XVII que la Tierra tenía 6.000 años de vida, y afirmaba además que había sido creada un 14 de octubre por la tarde. Hutton estaba convencido de que la edad de la Tierra tenía que ser mucho mayor. Cuando en uno de sus viajes llegó a Siccar Point en 1788, encontró la prueba que buscaba en la peculiar formación que allí descubrió. Estas rocas no son unas rocas antiguas normales, son muy especiales. Y lo son por la historia que Hutton pudo contar gracias a ellas. Aquí, dos capas de formaciones rocosas forman ángulos rectos entre sí. Sabía que estas rocas habían estado en posición horizontal en el fondo marino. Tenían que haber estado sepultadas a gran profundidad para cristalizar de nuevo. Después fueron levantadas por intensas fuerzas geológicas, se erosionaron y quebraron, y estas fueron depositadas encima. Se dio cuenta de que todo eso no podía haber sucedido en varios cientos o miles de años, sino en muchos millones de años. El descubrimiento de Hutton marcó un punto de inflexión. Desde ese día serían las rocas, y no la Biblia,
la guía en la que confiar para referirse al pasado remoto. En los 2 siglos siguientes, el estudio de las rocas en todo el planeta desembocaría en una asombrosa revelación. Este planeta verde y azul ha vivido las más asombrosas transformaciones. Todo comenzó en un mundo de fuego. En la actualidad se cree que la Tierra se formó por la colisión de innumerables meteoritos que originaron el sistema solar. Entonces, la superficie era un océano de roca fundida de varios kilómetros de profundidad. Su temperatura superaba los 4000 grados centígrados, similar a la de la superficie del Sol. Y enormes meteoritos la alcanzaban en un bombardeo incesante. El primer hombre que propuso que este infierno era el origen del planeta fue Lord Kelvin, un científico británico de la época victoriana. Kelvin, experto en termodinámica, creía que la Tierra se enfriaba lentamente. El fuego del interior del planeta, visible durante las erupciones volcánicas, le hizo pensar que el planeta había estado en algún momento completamente fundido. Kelvin utilizó la termodinámica para calcular de nuevo la edad de la Tierra. Según sus resultados, el planeta fundido habría necesitado casi 20 millones de años para alcanzar su temperatura actual. Kelvin acertó en lo del planeta fundido, pero no en su edad. Su estimación se quedó asombrosamente corta. Al igual que todos los científicos del siglo XIX, Kelvin desconocía la causa que desde el interior de la Tierra primitiva había impedido que el planeta se enfriase según sus cálculos: la radiactividad. En la Tierra primitiva abundaban las partículas radiactivas de uranio, torio y potasio. El calor producido por la descomposición de estas partículas mantuvo a la Tierra a una temperatura elevadísima durante mucho tiempo. Pero aunque estas partículas erraron los cálculos de Kelvin, con el tiempo servirían para descubrir la verdadera edad de la Tierra. En el siglo XX, algunas de las escasas partículas que quedaban de uranio radiactivo se recogieron para crear las primeras armas atómicas. Pero los científicos descubrieron antes otra aplicación: utilizar las partículas radiactivas para datar el planeta con precisión. En 1911, Arthur Holmes, un estudiante de geología de 21 años de gran talento, utilizó la radiación para revolucionar nuestros conocimientos sobre la historia de la Tierra. A partir de entonces, los geólogos ya no contarían en millones de años, sino en miles de millones. La datación radiométrica se basaba en un principio sencillo. Los restos de uranio, un elemento radiactivo, descubiertos en rocas de todo el planeta, se desintegran formando otro elemento, el plomo. Como la arena que cae por un reloj, una muestra de uranio radiactivo se desintegra formando plomo a un ritmo constante durante cientos de millones de años. Midiendo la proporción de uranio transformado en plomo en los cristales incrustados en rocas antiguas, Holmes podía calcular sus edades con precisión. Recoger datos de muestras de todo el planeta ocuparía la vida de un hombre. Pero conforme Holmes envejecía, también lo hacía la Tierra. La primera estimación sobre su edad fue de 1000 millones de años, la siguiente de 3000 y la última de 4500 millones de años. Hoy, la cifra de 4500 millones de años sigue vigente. Los expertos se refieren a esta increíble escala temporal como tiempo profundo. Es difícil hacerse una idea de la magnitud del tiempo profundo.
Pero piensa en esto, un grano de arena representaría un año, y la punta de mi dedo sería mi vida. Desde la punta del dedo hasta el codo, retrocederíamos hasta los padres peregrinos, o sea, el siglo XVII. Ir hasta aquella isla equivaldría a viajar a la era de los dinosaurios. E ir hasta el Ecuador equivaldría a retroceder hasta el origen de la Tierra, 4.500 millones de años. La búsqueda de la edad de la Tierra había terminado, y su resultado había abierto una ventana al pasado. Por primera vez los científicos podían situar las rocas en el orden correcto, observar el pasado de la Tierra y contar su historia. Así descubrirían indicios de una epopeya con numerosos cambios de dirección. Pero el cambio más significativo bien podría haber ocurrido pocos cientos de millones de años después de su nacimiento, cuando el planeta se convirtió en un mundo acuático. Hace 4.500 millones de años, la Tierra se formó a partir de las colisiones de millones de meteoritos en un incipiente sistema solar. Las temperaturas eran tan elevadas que la superficie del planeta era un océano de material fundido. Pero incluso entonces, la Tierra ya se estaba enfriando. La radiactividad que causaba buena parte del calor disminuía lentamente, preparando el camino para el primer cambio radical del planeta: su transformación en un mundo acuático. Las colinas de Barberton, en Sudáfrica. En esta remota región se encuentran algunas de las rocas más antiguas de la Tierra. El geólogo sudafricano Gary Stevens busca algunos de los escasos supervivientes de los primeros 1.000 millones de años de historia de la Tierra. Su forma única nos cuenta una historia. Esta área geológica de Sudáfrica, en la parte este de Mpumalonga, es crucial para comprender los primeros cambios que sufrió la Tierra. La erosión gradual en el cauce del arroyo puede dejar al descubierto estas rocas primigenias. Esta es una roca interesante. Su forma redondeada es muy diferente de la forma de las demás rocas de este río. Esta es una de las lavas almohadilladas de hace 3.500 millones de años. Su forma redondeada se debe a que la lava se formó bajo las aguas de un océano hace aproximadamente 3.500 millones de años. Las lavas almohadilladas se forman en la actualidad en la costa de Hawái, donde las aberturas volcánicas entran en erupción en el Océano Pacífico. Esta peculiar forma de almohada solo se consigue cuando la lava se solidifica en aguas profundas. Todas las rocas de hace 3.500 millones que se han encontrado son lavas almohadilladas. Cuando el planeta tenía 1.000 millones de años ya había agua en la Tierra, pero los geólogos creen que había aparecido mucho antes. Hace 4.400 millones de años. La edad de la Tierra era de unos 100 millones de años. Los meteoritos seguían impactando en el planeta, pero el enfriamiento gradual del núcleo había hecho que la mayor parte de la superficie se solidificase formando una corteza de oscura roca volcánica. E incluso entonces, después de tan poco tiempo, el agua ya se formaba en la superficie. Ninguna roca de este primer período ha llegado hasta nuestros días, pero sí diminutos cristales de zircón. El zircón con contenido de uranio es uno de los cristales que ayudan a datar la edad de la Tierra. Pero estos cristales también pueden retener los rastros químicos de moléculas de agua. Y estos rastros están presentes en los zircones más antiguos. Pero el origen de la mayor parte del agua del planeta sigue siendo un misterio. Conforme el planeta se iba enfriando, las rocas de la superficie desprendían toneladas de dióxido de carbono. Este proceso habría desprendido algo de vapor de agua, pero hay quien cree que no es suficiente para cubrir la superficie. Las rocas, el material que se unió para formar la Tierra, habrían sido demasiado secas, con un calor similar al del Sol. Todavía tenemos que descubrir de dónde procedía toda el agua que cubrió el planeta.
Dan Durga, experto en impactos, apoya la teoría de que la mayor parte del agua de la Tierra es de origen extraterrestre. Hoy creemos que los océanos de la Tierra proceden del espacio. Llegaron en asteroides y cometas, con un alto contenido de agua que salpicaron la Tierra durante su proceso de creación. Tengo aquí un fragmento de un meteorito real. Este es el material con el que se formó la Tierra. Este pequeño meteorito primigenio contiene un 5% de agua aproximadamente. El agua de objetos como este llegó a la Tierra y formó sus océanos. Los científicos están divididos al respecto, pero sea cual sea el origen del agua, cuando llegó transformó el planeta por completo. Al evaporarse de la superficie, el vapor de agua ascendió en cantidades inmensas y se unió al dióxido de carbono en la atmósfera primigenia, formando nubes espesas que lo cubrieron todo. Esta condensación desencadenaría el mayor diluvio que ha sufrido la Tierra. Las tormentas azotaban los cielos y la lluvia comenzó a caer sobre la superficie rocosa. Y siguió lloviendo. Llovió durante millones y millones y millones de años. El resultado fue un mundo acuático. Hace 4.000 millones de años. La Tierra tenía 500 millones de años. Más del 90% de su superficie se había convertido en un inmenso océano. Pequeñas islas volcánicas asomaban entre las olas. Estos mares gigantescos eran ricos en hierro, lo que les daba un color verde aceituna. El dióxido de carbono abundaba tanto en el cielo que parecía rojo. La densa atmósfera producía una presión suficiente para aplastar un cuerpo humano. El calor era abrasador. Las temperaturas superaban los 93 grados centígrados. Este mundo acuático, tóxico e inhabitable duraría otros 500 millones de años. Pero ya entonces se iniciaba una transformación crucial. La actividad volcánica reapareció para desencadenar la creación de los continentes a partir de la aparición de un nuevo tipo de roca. La Tierra estaba a punto de convertirse en un planeta de granito. Hace 3.400 millones de años. La Tierra tenía poco más de 1.000 millones de años. Los inmensos océanos verdes lo cubrían casi todo. Ninguna de las islas volcánicas que asomaban sobre la superficie sobrevivió mucho tiempo al embate de los mares. Pero todo estaba a punto de cambiar. El aumento de la actividad volcánica submarina no tardaría en crear una roca más dura que daría lugar a los continentes. En algunas zonas del globo aparecieron indicios de lo que serían los primeros continentes. Sudáfrica. El geólogo Gary Stevens asciende sobre una de las rocas continentales más antiguas de la Tierra. Estas rocas son muy especiales. Estamos sobre granito primitivo. Este granito que podemos ver en Barberton, Sudáfrica, forma el núcleo de uno de los continentes más antiguos del planeta. Estas rocas erosionadas son las cimas visibles de lo que hoy se conoce como el cratón de Campbell, una colosal masa de granito primitivo que se extiende por debajo del sur de África, un vestigio de la Tierra primitiva. Hace 3.500 millones de años, el granito comenzó a aparecer por todas partes. El aumento de los fenómenos volcánicos había fracturado la corteza de la Tierra bajo los inmensos océanos, permitiendo que el agua entrase en las grietas de la lava fundida. Esta mezcla de agua muy caliente y lava basáltica dio lugar a una nueva roca, el granito. Ascendió desde las profundidades para formar la primera corteza continental.
Por eso el granito es tan especial e importante. Es ligero. La densidad de la roca granítica es mucho menor que la roca basáltica. De hecho, la diferencia de densidad entre estas dos rocas es mayor que la diferencia de densidad entre el agua y el aire. Esta roca es un buen ejemplo de roca de la corteza oceánica, y esta es típica de los continentes. Los continentes son ligeros y flotan. La corteza oceánica es más densa y pesada. Literalmente flota sobre el manto. La corteza de granito no solo era ligera, también era resistente. Lo bastante para soportar la fuerza erosiva de los océanos. Durante los siguientes 2000 millones de años, los protocontinentes de granito crecieron a un ritmo lento, pero constante. En diferentes partes del globo, la corteza granítica parecía poder formar algún día el corazón de grandes masas de tierra. El dominio de los océanos había llegado a su fin. Los continentes habían llegado. La lenta expansión de los protocontinentes de granito no solo cambiaría la apariencia del planeta. Las costas poco profundas llenarían de vida la superficie bañada por el sol y ayudarían a desencadenar la producción de oxígeno. Se cree que la vida primitiva unicelular se remonta casi al origen de los primeros océanos, a mucha profundidad bajo las olas, viviendo del calor producido por las fisuras volcánicas submarinas. Pero ahora están evolucionando y ascendiendo hacia la superficie. En la costa continental iba a aparecer un organismo que transformaría el planeta, el estromatolito. El estromatolito se nutría de la luz solar y llenó la atmósfera de oxígeno. Este organismo primordial todavía puede encontrarse hoy. El oeste de Australia. Martin von Kranendonk, a más de 160 kilómetros del pueblo más cercano, cruza el árido interior australiano hacia una remota playa. Nos dirigimos hacia uno de los pocos lugares del planeta donde aún hay estromatolitos, la orilla de la bahía Shark. En la estrecha costa arenosa de la bahía Shark encontramos una multitud de estromatolitos en las aguas poco profundas. Cada uno de estos curiosos montículos rocosos puede medir hasta 30 centímetros de ancho y 60 de alto. Nadie se percató de la importancia de la bahía Shark hasta la década de 1950. Cuando llegó a este remoto lugar, el geólogo australiano Philip Playford fue el primero en averiguar cómo se forman los estromatolitos. Playford descubrió un alga poco común que formaba la delgada película que cubría los montículos y era la causante de los mismos. Los estromatolitos se componen de láminas muy finas de microorganismos que forman lentamente capa tras capa año tras año. Usan la energía de la luz para conseguir alimento, y los restos que van dejando forman estas rocas. Otros geólogos se percataron de la importancia del descubrimiento de Playford. Las formas que habían visto en rocas de miles de millones de años de edad eran de hecho estromatolitos fosilizados. El hallazgo de Playford revolucionó el estudio de los fósiles. En cuanto se supo que estas estructuras se debían a organismos vivos, reexaminaron los archivos de rocas y descubrieron las mismas estructuras. Así dedujeron que la vida en la Tierra se remontaba a 3.500 millones de años. Estos son los verdaderos antepasados de todos los seres vivos de la Tierra. Son nuestros tatarabuelos y abuelas. Los registros de rocas muestran que hace 2.500 millones de años los estromatolitos crecían por todo el planeta. Todas las playas de la Tierra tenían el mismo aspecto que la bahía Shark. Y conforme los estromatolitos ocupaban las aguas superficiales, comenzaron a llenar la atmósfera de oxígeno. La Tierra es el único planeta del sistema solar con una atmósfera con gran cantidad de oxígeno. Y los científicos creen que ese oxígeno procede únicamente de la reacción de los estromatolitos. Esta alga transformaba la luz del sol en oxígeno, un proceso conocido como fotosíntesis.
Durante 2000 millones de años, incontables generaciones de estromatolitos produjeron más de 20.000 billones de toneladas de oxígeno. En un principio, el gas se disolvía en los océanos, donde oxidó miles de millones de toneladas de hierro, pero con el tiempo llenaría también la atmósfera y transformaría el planeta. El aspecto del planeta cambió por completo. Cuando el hierro desapareció de los océanos, estos pasaron del verde al azul. Cuando el oxígeno llegó a la atmósfera, diluyó los restos de dióxido de carbono y limpió el aire. Después de casi 2000 millones de años de oxigenación, el planeta se volvió azul. Los océanos y el cielo de la Tierra ya eran azules. Todavía hoy podemos encontrar indicios de este período de transformación en las inmensas capas de sedimento rico en hierro procedentes de los fondos de los antiguos océanos. Las llamadas formaciones de hierro en bandas se encuentran por todo el planeta y son cruciales para la economía actual. De ellas procede la mayor parte del hierro que se extrae en la actualidad. Tras su oxigenación, la Tierra se parecía más a como es hoy. Pero antes de convertirse en el planeta que conocemos, sufriría un nuevo ciclo de cataclismos. En los siguientes 1000 millones de años, los movimientos sísmicos desgarrarían la corteza y la vida, que aún comenzaba a dejar su impronta, afrontaría su mayor desafío hasta entonces. Hace 1500 millones de años. El planeta Tierra tenía casi 3000 millones de años. Por primera vez en su historia, comenzaba a parecerse al planeta que conocemos. La aparición del oxígeno había teñido los océanos de azul, y los continentes habían crecido hasta cubrir casi la cuarta parte de la superficie. Pero su expansión no había acabado. Bajo los océanos se desataban fuerzas que cambiarían su posición. Imperceptiblemente los continentes se movían. Mark McMenamin es experto en tectología de placas, el estudio del movimiento de los continentes. Hasta los años 60 era una ciencia revolucionaria. En el siglo XIX y a principios del XX, todos estaban convencidos de que los continentes permanecían quietos. La geología era algo local, y los continentes se mantenían en su sitio. Pero esta noción afrontaba cada vez más problemas. Uno de los grandes misterios era la situación de ciertos fósiles. Estos trilobites que tengo a mi izquierda pertenecen al género Paradoxides. El Paradoxides era realmente una paradoja, una criatura de agua dulce con una distribución curiosa. Este trilobite se encuentra en la región este de Norteamérica. Y también en Gran Bretaña, al otro lado del Atlántico. Los Paradoxides de agua dulce no podían haber cruzado el inmenso océano salado. Y no eran los únicos fósiles con una extraña distribución intercontinental. Los geólogos no encontraban ninguna explicación. En 1912 surgió de Groenlandia una teoría revolucionaria que establecería los principios de la tectónica de placas y haría tambalear los cimientos de las ciencias de la Tierra. Un meteorólogo alemán planteó esta nueva teoría. Alfred Wegener había pasado la mayor parte de su carrera investigando los fenómenos atmosféricos en los helados yermos de Groenlandia. Pero siempre le había fascinado la paradoja geológica de los fósiles. Afirmó audazmente que tenían la respuesta ante sí. Desde que existen mapas precisos, los niños y mucha otra gente siempre dicen que la costa este de Sudamérica y la costa oeste de África encajan.
En los círculos científicos, esto siempre se había considerado una simple coincidencia sin sentido. A muchos niños se les ha dicho que se equivocaban. Wegener afirmó que los continentes sí habían estado unidos y que desde entonces se habían ido separando. Sus investigaciones en Groenlandia lo convencieron de que la deriva continental era posible. Creo que se inspiró en algún fenómeno meteorológico. Quizá vio romperse algún témpano de hielo y extrapoló el fenómeno a la parte rocosa del planeta. Pero pocos geólogos podían aceptar las teorías revolucionarias de un simple meteorólogo. Rechazaron por completo lo que Wegener afirmaba. Parecía imposible conseguir empujar un continente gigantesco por el suelo oceánico hasta la otra mitad del globo. Wegener luchó toda su vida por conseguir pruebas de su teoría. Pero su valiente empeño llegaría a costarle la vida. En 1930, su última expedición a Groenlandia terminó trágicamente cuando se perdió en una tormenta de nieve. En un glaciar es difícil encontrar el camino. Lejos tanto de su campamento base como de los otros miembros de la expedición, se perdió y murió a la intemperie. Wegener falleció, pero su teoría de la deriva continental siguió adelante. El momento decisivo llegó cuando la Marina de los Estados Unidos realizó un mapa mundial del suelo oceánico destinado a los submarinos que participaban en la Segunda Guerra Mundial. Este mapa desveló uno de los mayores secretos de la Tierra: la red de montañas, grietas volcánicas y fosas submarinas que dividían los océanos en enormes placas de corteza. Estas placas darían lugar a una nueva ciencia, la tectónica de placas. Las grietas y fosas explicarían la deriva de los continentes, demostrando que los suelos oceánicos están en constante evolución. La tectónica de placas se basa totalmente en la destrucción de lo viejo y la creación de lo nuevo. A gran profundidad bajo la superficie, el manto rocoso se mueve continuamente en círculos, siguiendo las corrientes de convección de calor generadas en el interior del planeta. Donde estas corrientes ascienden, se forman grietas y las placas se alejan. En el espacio que dejan se forma nueva corteza marina. Donde las corrientes del manto descienden, arrastran la vieja placa oceánica con ellas hacia el interior de la Tierra. Cuando la placa oceánica se mueve, también lo hacen los continentes. Esa placa oceánica arrastra el continente consigo, como una escalera mecánica o una cinta transportadora. El proceso de creación de los océanos es visible en la actualidad en una isla rocosa en medio del Atlántico: Islandia. Islandia se encuentra en el dorsal mesoatlántico, una cordillera de montañas volcánicas submarinas de 16.000 kilómetros de largo que señala una de las grietas más profundas de la corteza terrestre. Islandia es una de las cimas de esa cadena montañosa, como un enorme volcán situado sobre ella. El sismólogo Paul Einarsson estudia el volcanismo de esta remota isla. Estos procesos colaboran a la expansión del océano Atlántico. En ocasiones, un tipo de erupción volcánica producido en Islandia confirma el proceso de la tectónica de placas. Una erupción fisural. Una erupción fisural es un muro de fuego. Puede alcanzar los 40 kilómetros de largo y arrojar lava a algunos cientos de metros de altura. La gente teme las erupciones, respeta los volcanes. Estas fisuras marcan el trayecto del límite de la placa que da forma al Atlántico. Por toda la isla, desde el nordeste al suroeste, se pueden ver los restos de estas erupciones fisurales, marcando el paisaje rocoso con cañones poco profundos. Estos cañones amplían muy lentamente la superficie de Islandia.
En su base se crea nueva corteza que separa cada vez más Europa de América. Nos encontramos en una fisura entre las dos placas continentales de la corteza. A mi izquierda está la placa norteamericana y a mi derecha la europea. Esta fisura está en una corriente de lava que fluía aquí hace 8.000 años. Lo que significa que esta es la distancia que las placas se han movido en estos 8.000 años. La deriva continental es de unos 2,5 centímetros de media al año, el mismo ritmo al que crecen las uñas. 2,5 centímetros al año. Eso significa que durante una vida humana, América y Europa se separarán solo 1,85 metros. Pero en millones de años, esta velocidad bastó para separar los continentes miles de kilómetros. Utilizando la tectónica de placas como guía, los geólogos como Mark McMenamin han reconstruido la epopeya de los movimientos continentales desde el principio. Las muestras obtenidas de las márgenes continentales actuales les han permitido comparar fósiles y microfósiles e identificar los distintos tipos de rocas primitivas para reconstruir la posición inicial de los continentes. Es complicado. Es como un puzzle. Tenemos todas esas piezas y hemos de utilizar las pistas e indicios de que disponemos para situar una margen continental frente a la otra. Están convencidos de conocer el movimiento de los continentes desde hace más de 1.000 millones de años. Hasta un periodo de choque entre los continentes. Conforme los océanos que los separaban disminuían, las enormes masas de tierra se unieron en un supercontinente, Rodinia. Se cree que Canadá y los Estados Unidos formaban el corazón del supercontinente. Y los demás continentes se agrupaban a su alrededor. Pero Rodinia no era como ninguno de los continentes actuales. Era un lugar desolado y sin vida. Sería muy parecido a estar en el desierto, como ciertas partes del Sáhara o el Valle de la Muerte. Sin plantas, sin bosques, sin praderas. Rodinia era un continente yermo. Quizá Rodinia era un lugar sin vida, pero tendría un efecto crucial en la vida de los océanos. En las aguas oxigenadas crecían formas de vida primitivas junto a los estromatolitos. Pero el enorme supercontinente estaba a punto de producir en ellos un tremendo impacto. Rodinia desencadenaría lo que hoy conocemos como la glaciación global, la mayor helada que el mundo jamás ha conocido. Hace unos 700 millones de años, la posición de Rodinia bloqueaba las corrientes que llevaban aguas cálidas desde el Ecuador hasta los polos. Sin ese calor, las regiones polares se helaron. El hielo que surgió reflejaba la mayor parte de los rayos solares y en un catastrófico efecto de bola de nieve, las temperaturas cayeron aún más, y el hielo avanzó hasta cubrir la Tierra. Las temperaturas de la superficie cayeron hasta 40 grados bajo cero. Los océanos estaban cubiertos por una capa de hielo de casi 1,5 kilómetros de espesor. Las únicas criaturas vivas de la Tierra, bacterias y algas marinas, quedaron atrapadas debajo, en la oscuridad. El resultado fue desastroso. Prácticamente todos los organismos vivos se extinguieron. El planeta entero se moría. Hace 650 millones de años. Los cambios climáticos desencadenados por la formación del supercontinente Rodinia habían dejado la superficie de la Tierra cubierta de una capa de hielo de 1,5 kilómetros de espesor. La temperatura se mantenía en 40 grados bajo cero.
Los organismos marinos, la única vida en el planeta, casi habían desaparecido. El futuro de la vida en la Tierra pendía de un hilo. Pero bajo el hielo, el supercontinente era un caos. Inmensas erupciones volcánicas destrozaban Rodinia. La acumulación de calor en la base del supercontinente sería la causa de su destrucción. Fue como cubrir la Tierra con una manta. El calor que se generaba en el interior de la Tierra se acumuló bajo ese manto. Ese calor provocaría el fin de la glaciación global. Cuando Rodinia se fragmentó, el dióxido de carbono expulsado por las erupciones creó un efecto invernadero temporal. Las capas de hielo retrocedieron. Rodinia se había resquebrajado en fragmentos gigantescos. Y el dominio del hielo sobre la vida llegó a su fin. Durante el despertar de Rodinia se formaron mares poco profundos y el nivel de oxígeno aumentó. Los organismos primitivos podían dar su próximo gran paso adelante. Se harían más complejos y mucho más peligrosos. Las montañas rocosas canadienses. Estas remotas montañas albergan un registro poco común de este suceso clave en la evolución de la vida, la llamada explosión cámbrica. Por primera vez en la historia de la vida en la Tierra se alcanzan algunos de los niveles más altos de oxígeno desde la formación de la Tierra. La vida prosperó y aparecieron animales distintos a todos los anteriores. El paleontólogo Paul McNeill se dirige a una remota cantera llamada el esquisto de Burgess. Los sorprendentes fósiles de esta cantera son una ventana abierta al mundo de hace 500 millones de años. Casi todo el mundo está de acuerdo en que este es uno de los yacimientos de fósiles más importantes del planeta. El esquisto de Burgess fue descubierto por el americano Charles Doolittle Walcott, presidente del Instituto Smithsoniano. Este apasionado buscador de fósiles nació en la pobreza y vivió el sueño americano. Sin más diploma que el de la escuela superior, se abrió camino hasta la cima de la comunidad científica americana. Pero serían sus continuas expediciones en busca de fósiles a las más remotas montañas de Norteamérica la causa de su descubrimiento más asombroso. Fue justo aquí donde Walcott hizo su asombroso descubrimiento. Según la leyenda, el 31 de agosto de 1909 recorría este sendero a caballo con su esposa durante una tormenta de nieve cuando cayó ante ellos un gran bloque de roca que bloqueó el camino. Como todos los paleontólogos, Walcott era un caballero, así que saltó de su caballo de inmediato, dio la vuelta al bloque de roca y encontró un fósil increíblemente bien conservado. Había caído al camino, pero ¿desde dónde? Desde ahí arriba. La roca procedía de una sección del acantilado de no más de 30 metros de ancho. Una zona pequeña que se convertiría en la famosa cantera de El Esquisto de Burgess. Walcott, a menudo con la ayuda de su familia, llegaría a extraer más de 60.000 fósiles. Y después de Walcott se han extraído otros 100.000 de este acantilado de una riqueza única. Extraer rocas de la montaña requiere muchísimo trabajo. Es una labor agotadora, pero también tremendamente emocionante, ya que nunca sabes qué vas a encontrar cuando rompes una roca. La mayoría de las veces no encuentras nada, pero de vez en cuando encuentras un animal nuevo que nadie había visto antes, que aparece por primera vez en 500 millones de años. Los miles de fósiles encontrados en el esquisto de Burgess revelan que hace 500 millones de años la vida explotó en una diversidad y una complejidad asombrosas. El estado de conservación de estos fósiles es realmente increíble. Se conservan en 3 dimensiones. Podemos incluso adentrarnos a través de los propios fósiles y ver sus órganos internos, extraerlos y ver el tracto digestivo. Están magníficamente conservados.
Miren, ahí va un fragmento. Es una garra de Anomalocaris. Estos bichos medían 1 metro de largo. Eran los Tyrannosaurus Rex del Cámbrico. En los mares del Cámbrico, las aguas superficiales, ricas en oxígeno, estaban llenas de organismos complejos. Y algunas criaturas no solo se alimentaban de plantas, sino también de otros animales. El Cámbrico es uno de los períodos más especiales de la historia de la vida. Existían más tipos diferentes de animales que en el resto de la historia de la vida en la Tierra. Desde entonces, en una competición biológica que guiaba su evolución, las especies serían cada vez más complejas. Desarrollarían caparazones, esqueletos, ojos y dientes. Los animales modernos habían llegado a la Tierra. Así se hizo la Tierra, episodio 2. El elevado nivel de oxígeno que había desencadenado esta explosión de vida en los mares también modificó la atmósfera. En los siguientes 100 millones de años, el oxígeno alcanzó los niveles actuales. Un nivel lo bastante denso para permitir que se formase una capa de ozono en la parte superior de la atmósfera. Esta capa permitiría abandonar los océanos a ciertas formas de vida. Antes de eso, la potente luz ultravioleta habría destruido cualquier organismo que no estuviese protegido por el agua. Ahora, la capa de ozono actúa como un escudo ultravioleta. Hace 400 millones de años. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años de edad. En los próximos 100 millones de años, los continentes volverán a unirse. Y esta vez, gracias a la capa de ozono, los seres vivos podrán abandonar los océanos y conquistar tierra firme. El planeta Tierra se había convertido en un mundo de pantanos tropicales. El sur de Georgia, en los Estados Unidos. El pantano Okefenokee. Creemos que podemos considerar el Okefenokee como el equivalente actual de los humedales que existieron en la Tierra en el pasado. Fred Rich es un experto en terrenos pantanosos prehistóricos. Los geólogos como él creen que este pantano de agua dulce es muy similar a la superficie de los continentes hace 300 millones de años, un periodo conocido como el Carbonífero. El Carbonífero fue un periodo muy particular porque fue el primero en la historia de la Tierra en el que grandes plantas ocuparon la superficie de la Tierra. Medían 15, 17 o 20 metros de alto y formaban densos bosques. Una inmensa espesura con una atmósfera húmeda propia de las selvas tropicales como nunca se había visto en la superficie de la Tierra. Estos densos pantanos tropicales dominarían la Tierra durante los siguientes 60 millones de años. Podemos hallar pruebas de ello en todos los continentes, en forma de carbón. El carbón que utilizamos como combustible está formado por materia vegetal acumulada durante millones de años, la mayor parte de la cual existió hace menos de 300 millones de años. El carbón se formó debido a la peculiar forma de descomposición de los pantanos de agua dulce. La palabra Okefenokee procede de una palabra de los nativos americanos que significa la tierra del suelo que tiembla. No es fácil caminar por el pantano, porque la superficie se compone de restos de plantas empapadas. El agua dulce impide que la vegetación se descomponga, lo que permite que se acumule una enorme cantidad de restos. Este suelo no es como el que ustedes tienen en sus patios.
Está formado por materia vegetal acumulada desde el año pasado, o quizá hace 5 años. Son hojas, tallos, ramas y una buena cantidad de agua. Pero si lo sometemos a una gran presión, lo calentamos tapándolo con capas de roca y lo dejamos en el suelo varios millones de años, se convertirá en esto. Un fragmento de carbón bituminoso de Tennessee. Tiene unos 200 millones de años. Conforme las plantas muertas se transformaban en carbón en tierra, las aguas poco profundas que rodeaban los continentes acumulaban millones de generaciones de organismos marinos muertos, que se convertirían en otros combustibles fósiles: petróleo y gas. Cada año, la humanidad extrae casi 5.000 megatones de carbón, 30.000 millones de barriles de petróleo y 3 billones de metros cúbicos de gas. Este fértil período de la historia de la Tierra nos ha proporcionado la mayor parte de la energía que utilizamos en la actualidad. Sin ella, quizá la revolución industrial nunca se hubiese producido. Las plantas no eran las únicas que contribuían a crear una nueva vida en la Tierra hace 300 millones de años. Con el paso del tiempo, primero insectos enormes. Después, anfibios intrépidos. Y por último, los primeros reptiles abandonaron los mares para dar sus primeros pasos en las orillas fangosas. La costa este de los Estados Unidos de entonces habría estado repleta de monstruos. 1000 pies de casi 1 metro en tierra, libélulas de más de 1,5 metros en el aire y aligátores primitivos rondando las aguas cercanas. El mundo tenía más de 4.250 millones de años y por primera vez la superficie albergaba una biosfera totalmente nueva. Pero las intrépidas formas de vida estaban a punto de vivir un infierno en la Tierra. Sus fuerzas internas estaban a punto de someter la vida de la superficie a su prueba más dura. Unas gigantescas erupciones volcánicas que darían inicio a una de las mayores extinciones en masa de toda la historia del planeta. Hace 250 millones de años. Durante cientos de millones de años, la vida en la superficie había afrontado numerosos retos para sobrevivir, pero nada parecido a lo que estaba a punto de ocurrir. En la actual Siberia, la corteza de la Tierra se convirtió en una marisma volcánica causada por una erupción del manto poco frecuente. Nadie sabe con certeza por qué, pero en ocasiones enormes masas de manto caliente se elevan desde el interior, fundiendo y aplastando la corteza. Estas erupciones continuaron durante más de 1 millón de años. Arrojaron más de 4 millones de kilómetros cúbicos de roca fundida, suficiente para enterrar los actuales Estados Unidos bajo una capa de más de 300 metros de espesor. El planeta entero se cubrió de nubes de gas tóxico. La mayoría de las especies no pudieron soportarlo. Más del 95% se extinguieron. Fue el mayor cataclismo que el planeta haya vivido. El planeta que surgió de ese caos se había transformado, dominado por un nuevo supercontinente, Pangea. Y el clima seguía cambiando dramáticamente. En los siguientes 200 millones de años el oxígeno y el dióxido de carbono alcanzarían niveles desconocidos. Y los animales que habían sobrevivido a la extinción evolucionarían hasta convertirse en las criaturas más famosas que hayan caminado sobre la Tierra. Los dinosaurios.
Utah, Estados Unidos. El paleontólogo Rhys Barrick sale en busca de dinosaurios. En este polvoriento rincón del oeste de los Estados Unidos, las rocas están repletas de restos. Casi un tercio de la historia de la vida en el planeta estuvo dominada por los dinosaurios. Es realmente un planeta de dinosaurios. En la base de esta pendiente tenemos sedimentos de hace 150 millones de años y en la parte superior rocas del Cretácico de hace 125 millones de años. ¿Qué tal, Bar? Muy bien. ¿Algo bueno? Algunos fragmentos interesantes. Es un buen comienzo. En comparación con los animales modernos, los dinosaurios eran enormes. El mamífero medio actual es más pequeño que un perro. El dinosaurio medio era mayor que un oso grizzly. Excelente, Marvin. Mira eso. Una garra espectacular de dinosaurio. Este animal debía de pesar unos 300 kilos y tendría el tamaño de un defensa de un equipo de fútbol americano. Absolutamente genial. Un hueso magníficamente conservado. Una garra perfecta, absolutamente genial, Marvin. Buen trabajo. El primer fósil de dinosaurio del que se tiene noticia es un hueso descubierto en Inglaterra por la joven Mary Ann Mantell en 1822. Su marido, el doctor Gideon Mantell, sintió curiosidad y se propuso descubrir a qué tipo de criatura pertenecía. El fósil no se parecía a nada que hubiese visto. Tras mucho investigar, decidió que se trataba del diente de un lagarto gigantesco. Llamó a la bestia Iguanodon porque pensó que se parecía a una iguana. En las siguientes décadas se desenterraron más huesos enormes por toda Europa y los Estados Unidos. Dado su parecido con los lagartos actuales, se les bautizó con el nombre de dinosaurios, que significa lagartos terribles. Pero muchos paleontólogos actuales creen que una de las razones del gran tamaño de los dinosaurios es que no eran animales de sangre fría como los lagartos actuales. Eran animales de sangre templada. Esto les proporcionaba tanto las ventajas de la sangre fría de los lagartos como las de la sangre caliente de los mamíferos. Los dinosaurios podían mantenerse activos y conseguir alimento durante todo el año, y aún así podían dedicar gran cantidad del alimento que consumían a crecer, en vez de limitarse simplemente a generar calor. Otra de las causas de su tamaño podría haber sido el sofocante entorno rico en oxígeno de la era de los dinosaurios. Un entorno causado por el vulcanismo. Hace unos 180 millones de años, un nuevo aumento de la actividad volcánica desgarró el supercontinente. Los fragmentos continentales comenzaron sus largos trayectos hacia la posición que ocupan hoy. Norteamérica, Sudamérica, África y Europa siguieron caminos diferentes. El supercontinente Pangea dejó de existir. Había dinosaurios en cada uno de los nuevos continentes, y el cálido y húmedo clima volcánico parecía apropiado para ellos. Era un calentamiento global descontrolado. Los niveles de CO2 aumentaron más de un 500% y las temperaturas se dispararon. Esto provocó un efecto invernadero que permitió la expansión de enormes bosques tropicales por varios continentes. El aumento del tamaño de las zonas tropicales y de la vegetación exuberante significaba mucho más alimento para los dinosaurios. Evolucionaron y se especializaron para alimentarse de plantas diferentes, y eso les permitió alcanzar tamaños enormes. Muchos científicos creen que evolucionar durante millones de años en este mundo cálido y rico en oxígeno permitió a los dinosaurios de sangre templada alcanzar su enorme tamaño.
Los dinosaurios gigantescos podrían haber sido una respuesta biológica a un planeta con una gran actividad volcánica. Pero su tamaño no salvaría a los dinosaurios de lo que estaba por llegar. Su tiempo en la Tierra acabaría con una devastación repentina e imparable. Hace 100 millones de años. Los dinosaurios dominaban el planeta Tierra. Enormes criaturas ocupaban la tierra, el mar y el aire. Habitaban un mundo sofocante caracterizado por una intensa actividad volcánica. Y antes de cesar, esta actividad sacaría a la superficie una de las mayores riquezas de la Tierra: los diamantes. Kimberley, Sudáfrica. Joe Roby es el geólogo jefe de De Beers, la mayor empresa de diamantes del mundo. Un diamante no es más que carbón sometido a una alta presión. Este es un buen ejemplo de un cristal de 8 caras llamado octaedro. Sin tallar vale unos $2.000 por quilate. Tallado se venderá por unos $80.000. Durante miles de años, los diamantes se han encontrado en bancos de arena de ríos de todo el planeta, pero su origen era un misterio. Pero en 1869, cuando se descubrieron diamantes enormes en Sudáfrica, se reveló su asombrosa procedencia. Los diamantes encontrados en el área de Kimberley eran muy especiales, porque por primera vez descubrieron las rocas de las que procedían. Esto es un fragmento de roca kimberlita, y si le damos la vuelta vemos que contiene un diamante. La roca que contenía el diamante fue extraída de unas extrañas formaciones verticales. Mientras los mineros excavaban, descubrieron que los diamantes estaban incrustados en una roca parecida a un cucurucho de helado, un poco ancho en la superficie, que se iba estrechando hacia su base. Henry Carver Lewis, un minerólogo americano que trabajaba allí, completó el rompecabezas. Se dio cuenta de que estas minas de diamantes eran en realidad aberturas de antiguos volcanes. Los mineros cavaban hacia sus raíces, atravesando los restos del magma que contenía los diamantes. Pero estaba claro que no eran volcanes normales, eran 3 veces más profundos. Se extendían casi 160 kilómetros bajo la superficie del continente. Solo la temperatura y la presión alcanzadas a esta profundidad podían dar lugar a la formación de diamantes, y estos solo podían salir al exterior por unas erupciones de una intensidad incomparable. El magma que contenía los diamantes salía de la Tierra a más de 400 kilómetros por hora. Imaginen la fuerza y la potencia que tendría este volcán para formar estos muros verticales y hacerlos volar otros 1000 metros. Esta es la potencia de estos volcanes. Los científicos creen que el colosal cataclismo causado por la división del supercontinente Pangea hace más de 100 millones de años desencadenó estas supererupciones. Las rupturas de supercontinentes son muy escasas, por lo que también lo es la aparición de diamantes en la superficie. Los diamantes que irrumpieron en el mundo de los dinosaurios sobrevivirían intactos hasta hoy. Pero los dinosaurios no correrían la misma suerte. Hace 65 millones de años. El planeta florecía. La vegetación era densa en la superficie. Los seres vivos prosperaban como nunca lo habían hecho. Pero los poderosos dinosaurios estaban a punto de desaparecer de la faz de la Tierra. Los huesos de dinosaurio están presentes sin interrupciones en el registro sedimentario
desde hace 230 millones de años hasta hace 65 millones de años, y entonces de pronto se desvanecen. Y no solo los dinosaurios. Más del 70% de las especies de la Tierra desaparecieron. Partiendo de los vegetales, algo terrible ocurrió a todo el ecosistema del planeta. Esta extinción masiva fue un misterio para muchas generaciones de paleontólogos, pero ya no lo es. Colorado, Estados Unidos. Dan Durda recoge muestras de una capa de roca de exactamente 65 millones de años de antigüedad. Los científicos creen que guarda la respuesta. Para Dan Durda, esta roca es un indicio de que los dinosaurios perecieron en una catástrofe astronómica repentina. Los dinosaurios y el 75% de las demás especies vegetales y animales. Esta capa es su tumba. Esta estrecha capa de arcilla es la prueba de un suceso violento en la historia de la vida en el planeta. La prueba contenida en esta tumba rocosa es una cantidad enorme de un elemento excepcionalmente escaso, el iridio. La asombrosa concentración de iridio fue descubierta accidentalmente en 1980 por un padre y un hijo científicos, Luis y Walter Álvarez. En la superficie del planeta, el iridio suele encontrarse en concentraciones muy pequeñas. La mayor parte de este elemento tan escaso procede de rocas del espacio, de la multitud de pequeños meteoritos que se desintegran en la parte más alta de la atmósfera cada día. Los Álvarez buscaban variaciones en la fuerza de estos pequeños meteoritos, pero cuando descubrieron que esta enorme concentración estaba contenida en la tumba rocosa, propusieron una teoría revolucionaria para la extinción. La muerte llegó del cielo. El planeta de los dinosaurios había sido alcanzado por un enorme meteorito. La polémica sobre esta teoría duraría más de 10 años, hasta que la última pieza del rompecabezas fue descubierta en México. Un cráter oculto de más de 160 kilómetros de ancho. En 1990 fue descubierto el cráter de impacto Chicxulub, y su antigüedad resultó ser precisamente 65 millones de años. Era la prueba irrefutable de la teoría de los Álvarez. Según las estimaciones, esta tumba rocosa contiene en todo el planeta 200.000 toneladas de iridio. Esto se corresponde con un meteorito de más de 9,5 kilómetros de diámetro. Su impacto en el planeta tuvo que ser devastador. Imaginen el monte Everest cruzando el cielo hacia nosotros a 20 kilómetros por segundo. Varios miles de kilómetros cúbicos de corteza terrestre se evaporaron y fueron lanzados por todo el planeta, cayendo de vuelta a través de la atmósfera para posarse en toda la superficie de la Tierra, formando una capa fina de polvo y restos. Pero el meteorito no fue la única fuerza destructiva. En la India hay antiguos caudales de lava tan anchos que han permitido excavar templos enteros en sus capas. Esta lava es el resultado de una erupción masiva que se produjo al mismo tiempo que el impacto del meteorito. Aunque no alcanzaron las proporciones de las erupciones ocurridas antes en Siberia, estos caudales de lava de la India occidental podrían haber sepultado Norteamérica a una profundidad de más de 185 metros. Las nubes de polvo tóxico debieron de rivalizar en tamaño con las causadas por el meteorito. Hace 65 millones de años el impacto del meteorito y estas erupciones debieron de ser un doble golpe. Poco importa cuál resultó más demoledor, pues la combinación de ambos sucesos marcó el fin del dominio de los dinosaurios. La capa de polvo que cubrió la parte alta de la atmósfera y bloqueó la luz del sol devastó la vida de la superficie. Los inmensos dinosaurios y la mayoría de las especies más importantes se extinguieron. El nuevo mundo que vendría sería el mundo de los mamíferos y el mundo del hombre. Hace 50 millones de años.
La vida se recuperaba lentamente de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. La Tierra tenía 4.400 millones de años aproximadamente. Pero solo ahora comenzaban a prosperar los primeros mamíferos, nuestros antepasados. Pero mucho antes de la aparición de los humanos, los continentes seguían moviéndose y chocando entre sí. Lenta pero constantemente la superficie comenzaba a parecerse a la actual. La tectónica de placas y la erosión creaban los espectaculares paisajes que vemos hoy. Los Alpes suizos. Algunas cadenas montañosas pueden explicarse por la erupción volcánica de roca de las profundidades de la Tierra. Pero las mayores, como los Alpes, carecen de volcanes. Parecen haberse elevado de las llanuras como por arte de magia. Esta cordillera atraviesa el corazón de Europa y se eleva más de 4,8 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Cómo pudo alcanzar tal altura esta gigantesca masa de roca? Adrian Fichtner conoce a la perfección la estructura de la cordillera alpina y sabe cuál es la respuesta. Lo que tenemos delante es el resultado de la colisión entre dos continentes, el africano y el europeo. Un estudio minucioso de las rocas alpinas puede aportar más evidencias sobre la formación de las montañas. Diminutos cristales de cuarzo desvelan su secreto. Estas láminas miden 25 milésimas de milímetro aproximadamente. Se puede ver a través de los granos. Estos cristales diminutos de la roca revelan una enorme deformación. Los granos de cuarzo del interior de la roca han sido estirados, alargados y aplastados. Hace falta una gran presión para deformar estas rocas, como la que produce la colisión entre dos placas continentales. Durante los últimos 45 millones de años, mientras los continentes se seguían moviendo, la placa y las subplacas africanas habían empujado a la europea. La corteza continental situada en el punto de colisión experimenta una presión extrema y la roca sólida se deforma y retuerce. Supongamos que mis manos son dos placas que aprietan la roca entre ellas. Podemos ver cómo parte del material asciende hacia la superficie y termina por convertirse en una cadena montañosa. Los deformados pliegues de los estratos de roca salen al exterior conforme las montañas son empujadas cada vez más hacia arriba. Una famosa montaña alpina muestra con claridad la colisión entre las placas continentales africana y europea. El Cervino. El Cervino es el descendiente de dos continentes. Lo más sorprendente del Cervino es que su cúspide es un fragmento de África que está situado sobre una base europea. Ambas placas continentales se superpusieron durante la formación de esta montaña. Pensemos en un accidente de tráfico entre dos coches. Uno de ellos puede terminar encima del otro. Los dos continentes se desplazaron y África se situó encima de Europa. La tectónica de placas es la causa de todas las cadenas montañosas de la Tierra. Tras millones de años de crecimiento, lo único que ha impedido que se sigan elevando inexorablemente es la erosión. La erosión de la nieve, el viento y la lluvia. Esto es el fruto de la erosión del agua sobre las montañas. Esto es una cantidad muy pequeña, pero en todos los Alpes suizos se erosionan 50 millones de toneladas cada año. Y esto equivaldría a una montaña pequeña de casi 1000 metros de altura. Una cada año. La altura de las montañas del planeta depende de estas dos fuerzas opuestas: elevación y erosión, que hacen que crezcan o menguen algunas fracciones de centímetro cada año.
Pero el movimiento de las placas y la erosión del agua también pueden crear todo lo contrario a una montaña. Bajo las condiciones adecuadas, la superficie puede ser excavada, en ocasiones de un modo espectacular. El Gran Cañón. Más de 1,6 kilómetros de profundidad. 16 kilómetros de ancho. 446 kilómetros de longitud. Y sigue creciendo. Es uno de los mejores relatos sobre exploraciones. Cuando los primeros europeos descubrieron el Gran Cañón en 1541, llegaron hasta el borde, vieron el río que corría allá abajo y pensaron que tenía menos de 2 metros de ancho. El explorador mandó bajar a algunos de sus hombres, y cuando regresaron dijeron, el cañón es más profundo de lo que parece. Wayne Rainey es un experto en este fenómeno geológico. Sus asombrosas dimensiones son el resultado de las titánicas fuerzas de la naturaleza. En los últimos 6 millones de años, este espectacular cañón ha sido formado por el río Colorado y la tremenda elevación de la meseta de Colorado. Los procesos de la tectónica de placas han empujado toda la meseta hacia arriba. Se encuentra a casi 2.500 metros sobre el nivel del mar. Su elevación probablemente se produjo por el encuentro entre la placa del Pacífico y la de Norteamérica que plegó la corteza. Como cuando empujamos una alfombra sobre un suelo de madera. Cuando el extremo de la alfombra llega a la pared, se forma una elevación. Eso es exactamente lo que ocurrió con la margen oeste de Norteamérica. El río parece demasiado pequeño para haber formado un cañón tan profundo. Pero, al estar muy por encima del nivel del mar, la gravedad le confiere una gran fuerza. Basta con observar grandes ríos como el Amazonas o el Mississippi. Su volumen de agua es mucho mayor que el del río Colorado. Pero no crean grandes cañones porque no están en un entorno tan elevado. La elevación de las rocas hasta esta altura hace que el río pueda atravesar todas esas capas y crear el cañón que hoy vemos. La tectónica de placas y la erosión han esculpido muchos de los entornos de la superficie de nuestro planeta. Como regla general, los picos más altos e irregulares y los cañones más profundos son las estructuras de menor edad. Todas se formaron en los últimos 50 millones de años. Pero los retoques finales se deben a otra gran fuerza de la naturaleza. Hace 2 millones de años, en el este de África, los antepasados de los hombres actuales daban sus primeros pasos sobre la Tierra. Al mismo tiempo, enormes glaciares comenzaban a descender desde el Polo Norte. La Tierra estaba a punto de sufrir las glaciaciones. Hace 2 millones de años, los antepasados de los seres humanos actuales habían comenzado su expansión desde África, pero la Tierra se enfriaba a su alrededor. La mayor parte del planeta no tardaría en estar cubierta de glaciares. Las glaciaciones habían llegado. Las grandes heladas se desencadenaron cuando los volcanes de Panamá se desbordaron, creando la lengua de tierra que une Norteamérica y Sudamérica, y alteraron radicalmente las corrientes oceánicas del planeta. Los mares polares se enfriaron notablemente. Esto provocó un fuerte descenso de las temperaturas por todo el planeta, que señaló el comienzo de unas glaciaciones que durarían decenas de miles de años. Islandia. El glaciar Langjökull. En las zonas más elevadas y frías del planeta, los glaciares siguen dominando el paisaje. Pocos se aventuran por estos parajes hostiles. Pero el climatólogo especialista en glaciares, Finnur Palsson y su equipo se enfrentan a menudo a los elementos.
Cuando realizamos trabajos de campo en los glaciares, puede ser en condiciones muy duras. En el exterior, la temperatura es de menos de 29 grados bajo cero. Me gusta trabajar en condiciones duras. Hemos de enfrentarnos a las dificultades. Finur controla el crecimiento del glaciar. En la actualidad mide más de 900 kilómetros cuadrados, el tamaño de Nueva York. Aunque pueda parecer estático, nunca deja de moverse. Los glaciares se forman en un principio por las nevadas que se producen en zonas elevadas. Después, el hielo compactado es empujado hacia abajo por la fuerza de la gravedad. Los glaciares se mueven como ríos a cámara lenta. Pensemos en el hielo como una materia blanda, como la pasta de dientes. Fluye. Si forman un gran bloque de pasta de dientes sobre un plato, se hundirá lentamente y fluirá hacia el borde. En Islandia, Finnur y su equipo comprueban con frecuencia el incremento del movimiento del hielo. Es un sistema de posicionamiento por satélite. Puede calcular la situación de este punto con una precisión de 2 centímetros para determinar la velocidad con que se mueve el glaciar. Las mediciones de Finnur le indican que este glaciar se mueve más de 46 metros al año. En la actualidad, las temperaturas templadas hacen que el glaciar se funda conforme avanza. Pero si la temperatura del planeta disminuyese unos pocos grados durante un largo periodo, los glaciares podrían avanzar lentamente y la Tierra entraría en una nueva glaciación. Louis Agassiz, un geólogo suizo del siglo XIX, descubrió la existencia de las glaciaciones. Mientras exploraba los Alpes suizos en la década de 1830, Agassiz no pudo evitar fijarse en los inmensos peñascos diseminados por las tierras de cultivo y las extrañas torres de grava coronadas por piedras que dominaban algunos de los valles montañosos. Para explicar cómo habían llegado hasta allí las rocas, pensó que habían sido trasladadas y depositadas por antiguos glaciares que antaño habían ocupado los valles alpinos y cubierto el hemisferio norte. En un principio, la teoría de las glaciaciones de Agassiz fue ridiculizada por sus colegas, pero acabaría siendo aceptada gracias a las evidencias que indicaban que los inmensos glaciares habían cubierto los continentes. Hay indicios por todas partes. Central Park, en Nueva York. Este oasis de vegetación en medio de Manhattan deja al descubierto parte del antiguo lecho rocoso de la isla. Muchos afloramientos resultan visibles y contienen huellas de los glaciares. George Schaefer, experto en el clima, busca rastros sutiles de este mundo helado. Podemos ver indicios de las glaciaciones por todas partes si abrimos bien los ojos. Un examen más atento permite ver que el lecho rocoso extremadamente duro presenta marcas de diminutas líneas paralelas, de menos de 1 centímetro de profundidad. Este lugar es asombroso, una de las pruebas de una glaciación en el centro de Nueva York. Estos surcos fueron causados por pequeñas rocas atrapadas bajo el enorme peso de un glaciar en movimiento. Estas pequeñas rocas penetraron como un cuchillo en este lecho rocoso extremadamente duro. Es una prueba clara de que, en otro tiempo, una inmensa capa de hielo se movía en esta dirección, aquí, en Nueva York. Los glaciares que ocupaban Nueva York eran inmensos. Descendieron desde el Ártico y enterraron Manhattan bajo una enorme capa de hielo. Para hacernos una idea del espesor de la capa de hielo en la zona de Manhattan, era al menos el doble de alta que el Empire State. En los últimos 2 millones de años, debido a los cambios del clima, las inmensas capas de hielo crecieron y menguaron. En cada trayecto, hundieron y aplastaron la Tierra bajo su peso. Cuando los últimos glaciares se retiraron hace 10.000 años, dejaron tras de sí un paisaje destrozado,
y crearon entornos que todavía hoy son visibles. En los Estados Unidos, Cabo Cod y Long Island se formaron sobre inmensos montones de peñascos caídos durante la retirada de la capa de hielo norteamericana, y el enorme peso del hielo formó las inmensas depresiones que ahora dan forma a los grandes lagos. El clima templado que siguió al fin de la última glaciación permitió a los primeros seres humanos moverse libremente por la superficie. En este breve periodo, una fracción del 1% de la historia de la Tierra, se ha desarrollado toda la historia de la civilización humana. El hombre ha transformado nuestro planeta. Desde nuestra perspectiva, nuestros logros son asombrosos. Pero, ¿seguiremos sobreviviendo y prosperando? Los seres humanos hemos dominado tecnológicamente el planeta más de lo que quizá haya hecho ningún otro animal en la historia de la vida. Pero lo hemos hecho durante un periodo tan breve que todavía tenemos mucho camino por recorrer. En los últimos 4.500 millones de años, la Tierra ha realizado un increíble viaje. Durante los eones de su existencia, el entorno planetario ha sufrido enormes transformaciones. Y desde la aparición de la vida, estas transformaciones han supuesto de muchas maneras la supervivencia de determinadas especies y la extinción de otras. Si este turbulento pasado nos dice algo sobre el futuro, es que la vida, y especialmente los seres humanos, afrontarán nuevos retos por la supervivencia mientras el planeta continúa su camino de transformaciones. La vida depende en gran medida de la Tierra. Tendremos que afrontar lo que la Tierra nos depare. Es complicado separar los procesos geológicos y los procesos biológicos. La vida, en ciertos aspectos, influye en la geología, y la geología crea los entornos en los que se desarrolla la vida. El clima será nuestro primer reto importante. En el comienzo del siglo XXI nos preocupa el calentamiento global. Pero la mayoría de los científicos opinan que vivimos un periodo entre dos glaciaciones. Toda nuestra civilización se ha producido en un breve espacio de tiempo, 10.000 años hasta ahora. Este calentamiento ha sido crucial. No es ninguna coincidencia que las civilizaciones se hayan desarrollado en este periodo, ya que el clima es propicio para que nuestra especie se desarrolle y prospere. El clima del periodo en que vivimos, de estos últimos 10.000 años, ha sido excepcionalmente estable. Increíblemente estable si observamos el registro geológico. Desde luego, no será así siempre. Aunque nuestras industrias no afectasen al calentamiento global durante los próximos siglos, no podrían más que retardar lo inevitable. La posición actual de los continentes, que mantiene fríos los océanos polares, podría desencadenar una nueva glaciación en solo 15.000 años. La región de Nueva York cambiará por completo en el próximo ciclo de glaciaciones. En algún momento, los glaciares se desplazarán de nuevo y hundirán Nueva York en el Océano Atlántico. Pero, incluso si sobrevivimos a las grandes heladas, tendremos que afrontar otros retos más importantes. Conforme la tectónica de placas mueva los continentes y ponga fin a las glaciaciones, las regiones costeras se inundarán y desaparecerán países enteros. Dentro de 200 millones de años, un nuevo supercontinente, Pangea Última o Neopangea, tomará forma cuando primero el mar Mediterráneo y luego el Océano Atlántico desaparezcan. En algún momento, un continente chocará con la costa este de Norteamérica. Y a largo plazo, Nueva York será destruida en una colisión entre continentes. Será aplastada por completo y elevada como una nueva cadena montañosa. La Tierra vivirá de nuevo un caos letal. Los niveles de oxígeno y las temperaturas de la superficie podrían fluctuar por completo y provocar nuevas extinciones masivas. Pero ni siquiera el trauma de la aparición de un nuevo supercontinente podrá compararse a lo que vendrá a continuación. Todo llegará a su fin cuando se detenga el motor de la tectónica de placas.
La habitabilidad del planeta depende del ciclo de la tectónica de placas, y no es un ciclo infinito, hay un final en perspectiva. Sucederá dentro de miles de millones de años, pero sabemos que el sistema en algún momento se agotará. Los fuegos del interior de la Tierra que han dominado la actividad en la superficie algún día agotarán su combustible, y la historia del planeta Tierra habrá terminado. Sin el calor de su corazón, ocurrirá en la Tierra lo que muchos creen que sucedió en Marte. La atmósfera y los océanos desaparecerán y la superficie se convertirá en un desierto inhóspito. El planeta habrá muerto. Pero esto ocurrirá en un futuro increíblemente distante. Durante al menos los próximos 1000 millones de años, mientras la Tierra continúa su viaje épico, algunas formas de vida también continuarán el suyo. Pero la especie humana, que lleva sobre la Tierra más de 2 millones de años y la domina desde hace solo 10.000 años, podría estar en peligro. El entorno se transformará y la Tierra podría no ser apta para los seres humanos. Si eso ocurriese en un futuro lejano, en vez de afrontar la extinción que sufrieron nuestros predecesores, la tecnología podría permitirnos abandonar la Tierra en busca de nuevos hogares. Otros planetas verdes y azules en los que comenzar de nuevo, dejando que el planeta Tierra continúe su asombroso viaje sin nosotros.